Pablo Emilio Escobar Gaviria nació el 1 de diciembre de 1949 en Río Negro, Antioquia, Colombia. Creció en la cercana ciudad de Medellín en una familia modesta. Su padre, Abel de Jesús Dari Escobar, era agricultor y su madre, Hermilda Gaviria, era maestra de escuela. Desde joven, Escobar mostró ambición y un deseo de riqueza. Comenzó su camino hacia la infamia cometiendo pequeños delitos como vender diplomas falsificados, robar lápidas para revenderlas y contrabandear cigarrillos. El entorno temprano de Escobar en Medellín lo expuso a una vida de supervivencia y oportunidades en medio de las desigualdades económicas de Colombia. Incluso como adolescente, su determinación por alcanzar el éxito financiero era evidente. Los miembros de su familia recuerdan historias de Escobar afirmando que algún día sería presidente de Colombia, un reflejo de sus altas aspiraciones. Ascenso en el submundo criminal. Durante la década de 1970, Escobar amplió sus actividades delictivas para incluir el robo de autos, el contrabando de electrónicos y el secuestro para obtener rescates. Sin embargo, su ascenso más infame comenzó cuando ingresó al tráfico de cocaína. Reconociendo la creciente demanda de la droga en los Estados Unidos, Escobar se asoció con químicos y productores locales para refinar y contrabandear cocaína a gran escala. A finales de los años 70, cofundó el Cartel de Medellín junto a socios como Carlos Leder y los hermanos Ochoa, que llegaría a dominar el mercado global de cocaína. Construcción del Cartel de Medellín. El Cartel de Medellín de Escobar se convirtió en una de las organizaciones de drogas más poderosas de la historia. En su apogeo, el cartel controlaba hasta el 80% de la cocaína traficada hacia los Estados Unidos, generando miles de millones de dólares anuales. Escobar empleó una combinación de sobornos, intimidación y violencia extrema para mantener su dominio. Políticos, agentes de la ley y carteles rivales trabajaban con él o enfrentaban consecuencias mortales. Sus operaciones estaban meticulosamente organizadas, con la cocaína transportada a través de pistas de aterrizaje clandestinas, compartimentos ocultos en aviones comerciales e incluso submarinos. La creatividad de Escobar también se extendía al lavado de sus ganancias, invirtiendo en negocios legítimos y escondiendo dinero en campos, almacenes e incluso en las paredes de casas. Se dice que perdió millones de dólares anualmente debido a que ratas comían el dinero almacenado o este se deterioraba por el agua. Filantropía e imagen pública. A pesar de su imperio criminal, Escobar intentó proyectarse como un hombre del pueblo. Construyó barrios enteros como el barrio Pablo Escobar en Medellín, proporcionando viviendas a los pobres. Financió hospitales, escuelas e instalaciones deportivas, ganándose la admiración generalizada entre las clases bajas de Colombia. Para muchos, era una figura tipo Robin Hood, que redistribuía la riqueza, una reputación que cultivó para mantener el apoyo y la protección local. Sin embargo, su filantropía también era una estrategia. Al ganarse los corazones de la población local, Escobar aseguraba lealtad y silencio, dificultando a las autoridades capturarlo o traicionarlo. Su conexión con la gente se fortalecía aún más al organizar grandes eventos públicos y asistir personalmente a partidos de fútbol locales. Ambiciones políticas. A principios de la década de 1980, Escobar ingresó en la política, buscando legitimidad y mayor influencia. Fue elegido como miembro suplente del Congreso de Colombia en 1982. Su breve carrera política estuvo marcada por la controversia, ya que sus opositores expusieron su pasado criminal y sus vínculos con el narcotráfico. La expulsión de Escobar de la política alimentó su animosidad hacia el establecimiento colombiano, lo que llevó a un aumento de la violencia contra sus enemigos percibidos.
Conflicto con el gobierno colombiano. El dominio de Escobar inevitablemente condujo a enfrentamientos violentos con el gobierno colombiano. Su cartel libró una brutal guerra contra las fuerzas del orden, asesinando jueces, políticos y periodistas que se oponían a él. En particular, orquestó el atentado contra el vuelo 203 de Avianca en 1989, matando a las 107 personas a bordo en un intento de eliminar a un rival político. Sus campañas de terror también incluyeron coches bomba en ciudades importantes, dejando cientos de muertos y creando un ambiente de miedo en toda Colombia. A medida que la violencia aumentaba, la presión internacional, particularmente de los Estados Unidos, creció sobre el gobierno colombiano para tomar medidas decisivas contra Escobar. Los Estados Unidos proporcionaron ayuda militar e inteligencia, lanzando operaciones conjuntas para desmantelar el cartel de Medellín, la catedral y la fuga de Escobar. En 1991, enfrentando una inmensa presión, Escobar accedió a entregarse a las autoridades colombianas con la condición de que pudiera construir su propia prisión, conocida como la Catedral. Esta lujosa instalación contaba con comodidades como un campo de fútbol, un bar y un jacuzzi, y Escobar continuó dirigiendo su imperio desde allí. El acuerdo fue una clara ilustración de su poder y la desesperación del gobierno por controlarlo. Sin embargo, las actividades de Escobar dentro de la catedral se volvieron demasiado evidentes, incluyendo la organización de fiestas lujosas y la ejecución de rivales en el recinto. Cuando el gobierno intentó trasladarlo a una prisión estándar en 1992, Escobar escapó, desatando una cacería masiva. La cacería y los últimos años. Durante más de un año, Escobar evadió la captura, moviéndose entre casas de seguridad y confiando en su extensa red de leales. Mientras tanto, una coalición de autoridades colombianas, agentes de la Administración de Control de Drogas, DEA, de los Estados Unidos, y un grupo de vigilantes llamado los Pepes, trabajaron incansablemente para rastrearlo. Los Pepes, compuestos por rivales y víctimas de la violencia de Escobar, atacaron a sus asociados y propiedades, debilitando aún más su imperio. La familia de Escobar se convirtió en un punto focal en la cacería, con las autoridades monitoreando sus comunicaciones para localizarlo. Sus aliados, una vez leales, comenzaron a abandonarlo, ya sea huyendo del país o cooperando con las fuerzas del orden. Muerte. El 2 de diciembre de 1993, la vida de Pablo Escobar llegó a un violento final. Fue descubierto escondido en un barrio residencial de Medellín. La policía colombiana, asistida por inteligencia de los Estados Unidos, cerró su ubicación. Durante una persecución en los tejados, Escobar fue abatido. Aunque los detalles exactos de su muerte siguen siendo debatidos, algunos sugieren que fue asesinado por la policía, mientras que otros creen que se quitó la vida. Su desaparición marcó el fin de una era para los carteles de drogas de Colombia. Legado. La vida de Escobar sigue siendo un tema de fascinación y debate. Dejó un legado de inmensa riqueza, violencia sin precedentes y un profundo impacto social. Su historia sirve como una advertencia sobre las devastadoras consecuencias del narcotráfico en individuos y naciones por igual. Desde entonces, Colombia ha logrado avances significativos en la lucha contra el tráfico de drogas, pero las cicatrices del reinado de Escobar permanecen. Su historia ha sido inmortalizada en libros, películas y series de televisión, sirviendo tanto como un relato histórico como un fenómeno cultural. Mientras algunos lo recuerdan como un benefactor, otros lo ven como un símbolo de avaricia y destrucción, reflejando el complejo legado de una de las figuras más infames de la historia.